Bueno, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal donde hacemos un poco de filosofía y tratamos de dilucidar algunos temas interesantes. Hoy me acompañan dos personas que yo admiro un montón porque siempre he visto sus programas en TLB1. Eh, el programa de ellos se llama La Brújula y obviamente que los conocen, no hace falta que los presente. Lucas Carena y Pablo Davoli están acá conmigo, así que buenas noches muchachos, gracias por estar. Hola, Hola, Jonathan, Jonathan. gracias. Un gusto. Un gusto estar con ustedes realmente. Le contaba siempre a Lucas que muchas tardes de chocolatada me han acompañado, estudiando muchos temas que lo sé por ustedes. Así que bueno, para mí es un orgullo estar con ustedes acá, poder charlar con ustedes y tocar este tema que es de trascendental importancia. Así que me gustaría que comiencen muchachos contándonos por qué consideran que sería importante pensar a Occidente, ¿no? Que Occidente se piense a sí mismo. ¿Qué opinas, Lucas? Bueno, ante todo es un gusto por primera vez, porque con ambos ya tengo una relación, una amistad de hace algún tiempo. Con Pablo ni hablar, y además que tenemos un emprendimiento, un proyecto juntos, que es La Brújula, como tantos otros, tenemos un libro en coautoría. Y con Jonathan te conozco a la distancia, todavía no personalmente, esperemos que eso no esté destinado a durar para siempre, que alguna vez nos podamos reunir. Bueno, quiero decir que cuando uno, bueno, cultiva amistades es porque encuentra algo de admiración en el otro. Y tanto a Pablo, están de más decirlo, como a vos, Jonathan, los admiro intelectualmente. Si no creo que no, yo creo que no creo en la amistad como mera afectividad. Yo creo que una amistad se cultiva a razón de que uno ve en el otro algo de sí mismo, porque tiene que haber una afinidad y un reflejo de uno mismo, cuando, por ejemplo, te interesan los mismos temas, pero también uno encuentra en el otro algo que uno no tiene. Y los dos son, tanto Pablo como vos, personas que admiro intelectualmente, aprendo, tanto con Pablo como con vos, y estar los tres reunidos, quiero decirlo, me llena de orgullo y me gusta mucho. Espero que sea la primera de muchas charlas de este tipo. Así que gracias por la invitación y espero que también entre ustedes puedan tener más contacto y más intercambio de ideas, porque creo que sería una dinamita que ustedes cruzaran pensamiento y opiniones como lo están haciendo ahora. Que digo que yo no tengo nada que ver, no es que yo lo junté, sino que, digamos, ambos se conocían. Cuando yo le comenté a Pablo, Jonathan nos quiere en su canal, Pablo te tenía referenciado, te tenía ya bien conocido, y viceversa. Jonathan quería tenernos a los dos porque te sigue a vos, Pablo, y sigue tu pensamiento y tus artículos y bueno, lo que vos opinás y desarrollás junto conmigo en La Brújula. Así que esto me parece muy interesante, espero que lo repitamos. Respecto del tema, bueno, decíamos antes en la trastienda con Jonathan, que es inalcanzable, inabordable, no necesariamente por una complejidad que la tiene, sino por su amplitud. Hablar de Occidente en crisis, creo que ha sido, bueno, lo que se ha mantenido vigente en las cavilaciones de todos nosotros, por eso hacemos lo que hacemos y escribimos lo que escribimos. Pablo tiene recientemente un libro que me parece que tiene mucho para decir de eso, sobre la cuestión del imperio, ¿no? de la idea de imperio. Y digo, todo lo que decimos en La Brújula, desde el año 2014 hasta hoy, de alguna manera tiene que ver con la crisis de un occidente periclitante. Yo soy partidario, y lo voy a hacer breve porque somos tres y no tenemos tanto tiempo, soy partidario, hay un libro interesante que puedo compartir, que está, se consigue en internet, está en PDF. Te comparto, Jonathan, si querés el enlace por chat privado, por si a lo mejor querés ponerlo en la pantalla.
Hay un libro de Bernard Lefebvre, no confundir con Marcel Lefebvre, Bernard Lefebvre, que es un médico argelino, argelino francés, ¿no? Que se llama justamente como la convocatoria del Tito, Occidente en Peligro, se llama así. Es un libro que me gustaría que lo leas vos, Jonathan, por varias razones. Una de ellas, a ver, tiene una mirada muy negativa de la Reforma Protestante, te lo tengo que anticipar, es muy negativo con Lutero en esta cuestión de Occidente en Peligro, pero lo importante, me parece, es que hay una tesis que subyace a todo el libro, que la puedo encontrar también en Escurra Medrano, por ejemplo, cuando escribe la historia del Anticristo, de que la crisis de Occidente de alguna manera ya tiene asidero en el logos occidental. Es decir, a ver, no es culpa del logos, sino que en el logos está la semilla germinal de su propia autodestrucción. Es decir, el pensamiento crítico, logotípico, propio de Occidente, la cuestión reflexiva, esa racionalidad que luego se torna instrumental, pero que en algún momento es la idea de entender las cosas de una perspectiva racional, implica una objeción de autoridad que se empieza a hacer cada vez más radical en Occidente. A ver, no digo que tenemos que vivir alimentándonos de la enseñanza de los mitos como si estuviéramos en épocas presocráticas. No me refiero a eso. Pero sí me da la sensación de que Occidente, en su pensamiento crítico, reflexivo, así como ha dominado los distintos aspectos y los distintos espectros del mundo actual, también ha abandonado su tradición, cosa que no ha pasado en Oriente. Es decir, somos muy críticos con nuestras propias raíces tradicionales. El hombre occidental siente como un profundo desprecio por sus religiones autóctonas, por así decirlo, pero considera un profundo, respeto por la obra, vida y obra de Gandhi, por ejemplo, o considera que hay espiritualidad en un templo, no sé, que podríamos decir un templo budista. Ahora, cuando pasa frente a una iglesia, dice, acá tenemos un reducto de pedófilos. Todo leyenda negra, todo digamos, de curtiembre pasada por agua, sin una reflexión profunda, digo. Pero es como que se ha logrado en el hombre occidental tener cierto desprecio por sí mismo. Y esto subyace en la tesis de Lefebvre, si bien la mirada de Lefebvre es lineal. Hay un momento de la historia donde Occidente empieza a dinamitarse, a escupirse el asado. Otra es la mirada de Oswald Spengler, por ejemplo, en ese fabuloso libro que sé que Pablo también lo ha leído mucho, que es La decadencia de Occidente, donde la mirada es cíclica. La mirada de que en realidad todas las civilizaciones tienen un momento de auge y apogeo y luego un momento de declive. Ambas miradas, la lineal como la cíclica, pueden llegar a coincidir, podemos estar coincidiendo en un momento de la historia donde se está terminando una etapa y junto con ello, la civilización occidental, ¿no? El famoso escritor ruso Máximo Gorki, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, que es para cuando fue en el armisticio en 1918, cuando se escribe el libro de Spengler, fue más o menos para esa época que Máximo Gorki decía que Europa se ha suicidado. Y yo creo que sí, que hay mucho tela para cortar, pero creo que hay dos perspectivas, y esto es lo que quería proponer y ya les delego la palabra a ustedes porque saben mucho del tema. Hay dos perspectivas de análisis. Una, la mirada lineal, que podría estar presente en la de Occidente en Peligro, y otra, la mirada cíclica, más del tipo spengleriano, o la que podemos encontrar en Vico,
que es la de la decadencia de Occidente. Ambas perspectivas son distintas en su génesis y modalidad de apreciación, pero pueden coincidir históricamente en un momento de declive, de debacle del Occidente actual, del Occidente cristiano. Y quiero decir algo más, que esta costumbre que tengo acá de tomar café y acompañarlo con whisky a esta hora de la noche, la heredé de Pablo Dávoli, que fue el que me la incorporó. O sea que sí, es culpa de él, digamos. Y es muy, muy buena combinación el café negro con whisky, quiero decirlo. Les cedo la palabra, muchachos. Perdón porque sé que no tenemos tanto tiempo. Bueno, Pablo, me gustaría que nos introduzcas un poco en esto de Occidente, ¿no? Yo, así a breves pinceladas, te hago una pregunta así muy insidiosa de, bueno, ¿en qué consistiría Occidente? Me animo yo a esbozar una tradición central de Occidente en base a el encuentro tripartito de filosofía griega, derecho romano y fe cristiana. En ese intersticio de estas tres grandes líneas culturales, creo que lo central de Occidente es la institución, con todo el peso de la palabra institución, ¿no? Es una fe que se instituye en una iglesia, que tiene autoridad frente a Dios y frente al pueblo, se instituye el derecho, se instituye el pensamiento, ¿no? Y con esa fuerza de costumbre y de tradición que tiene la palabra instituir, institución, ¿no? Lo permanente, lo estable, aquello sólido que se instituye. Me parece que por ahí va un poco la crisis de Occidente, ¿no? La crisis de las instituciones, la crisis de lo sólido que se va disolviendo en el aire, diría Marx por ahí en el Manifiesto Comunista. Pero bueno, me encantaría escucharte a vos. ¿Cómo es que podés perfilar un poco este tema? Bueno, nuevamente muchas gracias, Jonathan. Y la verdad que, bueno, hago propias las palabras de Lucas. Es un placer estar acá y un honor que me hayas invitado. Mirá, el problema es complejo, como bien dijo Lucas, es de una enorme amplitud y al mismo tiempo de una enorme o de una profunda, digamos, sí, de una hondura muy, muy grande, ¿no? Es un problema de una gran profundidad. También hay que decir que es un problema de larga data. O sea, me voy a permitir hacer algunas señalizaciones puntuales que nos permitan orientarnos en esta exploración o en este análisis que necesariamente es un análisis que, a ver, cabalmente desborda los límites de nuestra conversación. Pero es un problema de larga data y un problema no solo muy, muy amplio, con muchas facetas, sino al mismo tiempo muy profundo. Comparto lo que vos dijiste en cuanto a la identidad de Occidente, en cuanto a la sustancia propia de la civilización occidental. Esa no es simplemente una mezcla, no es tampoco simplemente una amalgama. En mi modesto punto de vista es una síntesis, una fusión coherente, una fusión exitosa, digamos. Sí, básicamente de la filosofía griega. Lucas evocaba la concepción del logos. El orden romano, que tiene una expresión político-administrativa, tiene una expresión ingenieril e infraestructural, tiene una expresión jurídica y desde luego el cristianismo. Me permitiría agregar, digamos, el talante fáustico germánico, que tiene su mayor protagonismo, que tiene, digamos, una primera irrupción muy visible ya sobre el medioevo, ¿no? Ya en el contexto del medioevo. Pero creo que ese es un elemento que hay que agregar. Y también me permito citar como una raíz común, más allá del cristianismo, pero sí una raíz común de los pueblos a los que hemos hecho alusión. En definitiva, Occidente no se explica si no es en el contexto de la raíz indoeuropea, ¿no? O sea, la raíz indoeuropea, en definitiva, tiene en Occidente y en las proyecciones de Occidente una floración, y el cristianismo es una suerte de sublimación de todo eso, que bueno, yo a partir de mis convicciones y creencias, ya el cristianismo ya no hablo de algo puramente humano, sino de un fenómeno de origen divino. Pero claramente el cristianismo encuentra en Occidente y en esa matriz de raíz indoeuropea, pero una matriz en particular que vos describías muy bien y yo me permití sazonar incorporando este otro elemento, encuentra, digamos, la caja de resonancia para que el cristianismo no solo se expanda. Esto lo tomo de Alfredo Sáenz, un sacerdote argentino, jesuita, gran autor, que dice, mire,
en realidad para interpretar, no es solamente encontrar las condiciones sociológicas, culturales, políticas y jurídicas para su expansión, sino que el cristianismo encuentra en la filosofía griega, y más específicamente en lo mejor de la filosofía griega, básicamente la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles, fundamentalmente eso, encuentra las claves para desencriptar el sentido profundo de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, Sáenz, que es un sacerdote católico de cuya ortodoxia nadie puede dudar razonablemente, no trepida en afirmar que en cierto sentido, teniendo esto a la vista, uno puede decir que en cierto sentido el cristianismo es una religión griega. Pero bueno, más allá de esto. Ahora, ¿qué pasó con Occidente? El problema de Occidente es que ha traicionado o ha abandonado sus propias raíces, que ha abandonado o ha defeccionado respecto de sus propios fundamentos. Yo me permití, mientras Lucas estaba hablando y escuchándolo atentamente, me permití hacer una reseña acá, en un papelito, tipo servilleta de bar. A ver, hay un abandono de la razón metafísica. Esto ya es la modernidad, ¿no? Y en la modernidad, que es la que terminamos conociendo como tal. Porque en realidad hubo una modernidad no disruptiva, alternativa, representada por el mundo hispánico, del cual nosotros somos parte, pero esa no es, digamos, la vertiente que al menos en términos geopolíticos y de hegemonía ha logrado consolidarse. Tuvo un momento de consolidación, pero después, digamos, ha quedado relegada a un papel secundario o a su propia disolución. Eso es otro tema, pero creo que las causas de esta crisis básicamente es el abandono de la razón metafísica, que justamente es lo que Heidegger en el siglo XX va a advertir y va a reclamar, que hay que volver al orden del ser, que hay que recuperar el ser, la noción del ser, el conocimiento del ser, que eso incluso es anterior a Sócrates, es parmenidiano, ¿no? Hay un extravío del sentido de trascendencia o un adormecimiento del sentido de trascendencia, aparece el inmanentismo propio del hombre moderno, de la modernidad, que es la modernidad que todos conocemos, que es la que finalmente se ha impuesto. Bueno, desde ya se adormece la percepción de la divinidad, la conexión con la divinidad, que no solamente es racional, y en esto, desde la perspectiva filosófica, que es un producto del intelecto, tenemos en Platón tal vez la mejor referencia, porque es un intelecto asistido por otras facultades de la psique, de la estructura psíquica, y eso está más claro en Platón que en Aristóteles. Bueno, hay un abandono de eso, y hay una pérdida del sentido de lo sacro. O sea, vivimos en un mundo profano, en un mundo que, bueno, con cierta soberbia muy infantil, por cierto, y hoy decrépita, si es que se la quiere mantener, se hablaba el positivismo, primero la Ilustración, después el positivismo, hablaba en zonas, y bueno, se desmitificó. Mire, la verdad es que lo que hicimos es perder el sentido de lo sacro, todo ha quedado reducido a lo profano, y por lo tanto aquello que era sacro ha quedado profanado, incluyendo al propio hombre y a los aspectos más importantes de su vida, que son los que justifican, aportan las claves de sentido de su existencia y hacen a los fundamentos de su felicidad. Bueno, en este contexto era claro que en algún momento este barco iba a encallar. La modernidad, en definitiva, se explica como todo un proceso cíclico, revolucionario, tumultuoso, en donde quedan trozos del orden anterior, quedan añicos por el extravío del eje de la cosmovisión preexistente, medieval, por decirlo así rápidamente. Son trozos desorbitados, hipertrofiados, ahí aparecen las grandes ideologías en pugna, donde son pedazos, fragmentos de la cosmovisión medieval. Desde luego que todo eso inmanentizado, enloquecido, desorbitado, fragmentario y en choque constante, y finalmente se da el encallamiento del barco, es decir, el agotamiento de esas energías. Como si uno lanzara una piedra al éter, chocan estas piedras entre sí, varias piedras, no una, chocan entre sí, finalmente se agotan y se disuelven, se diluyen, en esto que Bauman lo dice muy bien, es modernidad líquida. Yo interpreto la posmodernidad como las consecuencias últimas de la modernidad, no por un desvío de la modernidad, sino por seguir su propia lógica, su propia dinámica. O sea, yo creo eso. El medioevo cae, lo mismo le corresponde a la hispanidad. La hispanidad cae, no sé si está muerta, pero está caída, dormida y en riesgo de muerte
por pérdida de su propio eje, por desvío. En cambio, la modernidad como tal arriba la posmodernidad, no por desvío, sino siguiendo su propia lógica. ¿No? Porque viene con esos vicios, decimos los abogados, esos vicios redivitorios, son vicios de origen. ¿No? Pero bueno, eso es un poco el modestísima y apretadísima síntesis que, bueno, pude lucubrar ahora, ¿no? Mirá, qué interesante lo que decís, porque ciertamente, digamos, esa confluencia, ¿no? Platón dice muy bien, no es lo mismo una mezcla que un entrevero, ¿no? Esa amalgama de cuestiones que tienen que ver con la cultura griega, el pensamiento griego, las instituciones romanas y la fe hebrea, ha dado lugar a lo que es Europa como tal, ¿no? Yo creo que hoy estamos en una época donde hablar de Europa, hablar de civilización, de alguna u otra manera es como que ya te coloca dentro de las personas no gratas para las fábricas y las usinas de la opinión pública, ¿no? Y pregunto por el tema de la ciudad, ¿no? La civitas, la ciudad, porque ciertamente Europa es una civilización, la cristianitas, ese gran marco en el cual han confluido todas estas vertientes indoeuropeas claramente que han podido de alguna manera hacer una Aufhebung, un recogimiento de la tradición semítica, de las tradiciones orientales, pero cimentando una tradición que de alguna u otra manera dejó de ser recogida ya desde el mismo Kant, desde el mismo Descartes, cuando se hace moda la tabla rasa, el poder horadar la tradición en pos de un advenir presentante que va siendo sido y que nunca llega a ser nada porque nunca se recoge a sí mismo. En ese sentido, querido Lucas, hablar de crisis de Occidente implica también hablar de una crisis de la lógica civilizatoria como tal y de la lógica de la ciudad como modo de cohesionar un modo de ser y de habitar en el mundo. Te pregunto esto porque el mismo Heidegger se pregunta eso en Construir, Habitar y Pensar, que estamos ante una crisis del concepto de ciudad como lógica habitacional del ser humano, y la crisis de la ciudad implica la crisis de la civilización como hacer de la ciudad el modo de ser del ser humano. Muy interesante la pregunta. Yo sigo compartiéndote bibliografía, ahí te compartí otro enlace también como para compartir con la gente que nos está viendo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, me marcó mucho, de Augusto Del Noce, un filósofo italiano que seguramente vos conocés. Con el profesor Alberto Huela hemos reflexionado en algún momento sobre este autor, que se llama Agonía de la sociedad opulenta. Un libro en donde se discurre justamente por esto que decía Pablo, ¿no? De la modernidad y la posmodernidad como fagocitación de lo moderno, como una modernidad por exceso, donde aparece esta idea de eclipse de lo sacro, ¿no? El eclipse de lo sagrado. La idea de la autonomía que nos lleva a una pérdida del orden de lo sagrado y del pensamiento metafísico, ¿no? Donde el hombre está en una nebulosa, y ahora respondo a tu pregunta acerca de la civilización en sí misma, está atrapado en una nebulosa donde se perfila un porvenir en el cual ya no somos, a diferencia de lo que pasaba con la polis griega, ¿no? Que era un conjunto a su vez de oikos, de familias, que tenían lazos de reciprocidad conjunto, se protegían a sí mismos, tenían un destino común. Hoy asistimos justamente a una nueva forma de subjetividad, hay un nuevo modelo antropológico en donde el hombre, a diferencia del hombre griego, está bien que los griegos tenían algo resuelto, ya nacías para mandar o para obedecer, ¿no? En esa época, o estabas en el ágora o eras un esclavo, digamos. O sea, algunas cosas las tenían resueltas, después se complica la cosa. Pero hoy estamos ante un modelo antropológico donde hemos perdido la capacidad
de sentirnos protagonistas de nuestra propia existencia. Es decir, el hombre posmoderno, si se define por algo, más allá de las distintas metáforas, el crepúsculo del deber, como diría Lipovetsky, o la era del vacío, o la transparencia del mal en Baudrillard, o el pensamiento débil en Bátimo, o la modernidad líquida de Bauman, o el hombre unidimensional de Marcuse, o como quieran llamar, más allá de las metáforas, o la pérdida o la caída de los grandes relatos en Lyotard, más allá de las distintas metáforas para explicar al hombre posmoderno, si hay algo por lo que se caracteriza el porvenir del hombre posmoderno es que no se siente protagonista de su propia existencia, ha perdido las riendas, la conducción de tener una capacidad transformadora. La generación de nuestros padres, estoy hablando de tus padres, Jonathan, de los padres de Pablo, fue una de las últimas generaciones donde había un espíritu revolucionario, equivocados o no, de un bando o de otro. Había una juventud que en la universidad planificaba una transformación del futuro. Hoy, y lo vemos nosotros, y de paso les quiero decir a ambos feliz día del docente, feliz día del profesor, porque sé que los tres ejercemos en mayor o menor medida. Para mí es una actividad secundaria, pero lo hago por vocación y porque estamos embarcados en una lucha. Los tres hacemos ejercicio de la docencia, por eso les deseo un feliz día del profesor. Más allá del docente, más allá, profesamos y hacemos docencia, por eso lo digo, más allá de eso, las juventudes y las inquietudes que yo veo con mis alumnos, no sé qué les pasa a ustedes, tiene que ver un poco con eso, que están estudiando una carrera y en la mayoría de las encuestas que hace la propia universidad, la mayoría de los móviles, por no decir todos, son económicos. O sea, estudian porque ven asociado al estudio la necesidad de un sustento económico. Y pocos son, y cuando yo les pregunto qué piensan al respecto mis alumnos, no es que no quieran ver en la profesión un proyecto de plenitud, de ayudar al otro, sino que consideran que no lo pueden hacer desde su lugar. Es decir, me contestan desde una desingenuización. Es decir, pensar que vos hoy podés transformar el porvenir de los demás es prácticamente un idílico del cual las nuevas generaciones de estudiantes universitarios están desprovistos. Y hacen bien en estar desprovistos en tanto y en cuanto, si yo les tuviera que decir que por tener una profesión van a cambiar el mundo, estaría siendo muy cínico, porque la verdad es que el mundialismo, el internacionalismo, si hay algo que ha socavado, es un poco esto, ¿no? Estamos al servicio de un orden internacional único en el cual se ha perdido esto. Es decir, quiero volver al origen de tu pregunta, es si no es solo la civilización occidental, sino el concepto mismo de chivitas lo que está en crisis. Y yo creo que sí, porque hoy estamos ante un mundo cada vez más planificado, más privatizado, más ingenierizado, y lo que uno puede hacer es ser un gran consumidor. Hoy el certificado de ciudadanía es ser un buen consumidor de productos y servicios. Por eso Augusto del Noche habla de la sociedad opulenta, porque lo mejor que esta modernidad pudo darnos en última instancia es la posibilidad de consumir bienes materiales, de cambiar el auto, de irnos de vacaciones, pero no somos protagonistas estelares, no tenemos el papel protagónico de nuestra propia existencia. Estamos arrojados, y con esto no me quiero poner heideggeriano, sacándole un poco de contexto, estamos arrojados en un porvenir del cual no nos podemos salir mucho del libreto. Tenemos la posibilidad de tener una profesión, de formar una familia, cada vez con más dificultades,
porque hay que tener 2 o 3 trabajos para poder mantenerla, pero en realidad, por eso Del Noche se definía como un católico no conformista. Es decir, lo que la Iglesia tiene que estar, y hacía también una crítica del concilio, no tenemos que tener un ayornamiento, es decir, acomodarnos a la modernidad, tampoco tener una mirada absolutamente condenatoria, sino él habla de una tercera vía, una tercera opción es que tenemos que estar en diálogo con la modernidad, tenemos que dialogar críticamente con la modernidad. Y esto lo decía por una plena conciencia de que no podemos vivir o no podemos pensar que podemos volver al medioevo ni al mundo clásico. Del Noche es uno de los filósofos que pensaban de que no se puede retroceder el tiempo y que hay algunas transformaciones de las cuales no hay retorno. Pero sí que tenemos que tener una mirada dialógica y crítica con el mundo moderno y con el occidente que está en decadencia, para tratar de recuperar aquello que lo forjó y tratar de descartar y poner en estado de marginalidad aquello que lo está carcomiendo por dentro, aquello que se ha convertido en su tumor y tratar de extirparlo. Entre ellos el culto a la materia, la desacralización de la mirada de las cosas. Pero obviamente no hay una salida ni de la noche a la mañana, ni en todo plano simplista de esta situación. Sí creo que hay retazos, creo que Occidente hay una atmósfera, un tufillo, sobre todo en Europa, de algunos movimientos contestatarios, identitarios, que ven con preocupación lo que el progresismo en todas sus esferas está haciendo con aquel gran Occidente que supo forjarse como el bastión y el conductor de los destinos de la humanidad. Y bueno, no soy del todo un negativo. Esto que se lo he escuchado tantas veces a Alberto Vuela, pero que también se lo hemos escuchado a Alain de Benoit, es que no soy ni pesimista ni optimista, sino que soy un realista esperanzado. Este realismo esperanzado es creer que hay fuerzas, incluso fuerzas inconscientes que todavía perviven en Occidente, que todavía de manera amorfa, de manera aislada y dispersa, se están empezando a organizar. Y creo que en algún momento va a ser ebullición y vamos a tener una respuesta a lo que estamos viviendo, cada vez más despedazado y deconstruido de este Occidente que ha desviado, ¿no?, el rumbo y que necesita volver a recuperar sus raíces y a dialogar, bien digo, consigo mismo. No me quiero ir y extender de más con el uso de la palabra, pero bueno, podemos seguirla. Bien, claro, ciertamente una de las preguntas que cabe señalar en virtud de parecería de este agotamiento, ¿no? Es como que estamos en los últimos estertores de Occidente. Primero, si no cabe esperar nada más de Occidente, pero hay una pregunta que me parece clave y que tiene una cierta lectura medio nietzschiana y heideggeriana, Pablo, que es esa idea de que el agotamiento de Occidente es fruto del Occidente mismo, es decir, no se podía esperar otra cosa de Occidente que no sea que devenga Occidente, ¿no? Y eso tiene que ver con una lectura de la historia de la filosofía. Yo creo que Heidegger es como el representante más importante de esta idea de asociar Occidente con filosofía y filosofía con platonismo, ¿no? Y filosofía con metafísica y metafísica con platonismo. Entonces, de Platón a Nietzsche, va a decir Heidegger, se da la historia de la metafísica como la historia de la técnica o de la metafísica imagen del mundo, que de alguna manera, y yo creo que ahí comparte Heidegger un poco con Ébola y con otros, es como que ya desde la construcción de Occidente y desde la institucionalización de Occidente se ha perdido una tradición originaria que hay que recuperar, que para Heidegger no es una tradición originaria simbólica y mitológica, sino estrictamente filosófica, que tiene que ver con el legado de Parménides, Anaximandro y Heráclito,
pero sin embargo ven en Platón la genuflexión de una tradición anterior que decliva en una especie de esfera técnica, ¿no es cierto?, en la cual, por ejemplo, Heidegger en una entrevista a Der Spiegel va a decir: la bomba atómica explotó con el proemio de Parménides. Es decir, ya en esa lógica del ser, en esa lógica de la técnica, en esa lógica de la frónesis, donde la dianoia va a fijar el futuro del hombre, olvidando ese estado de abierto en el que el hombre primitivo parecía habitar la verdad. Desde Platón hasta Nietzsche, la metafísica se convirtió en la era de la técnica, y Occidente es eso. Occidente es la maquinación, Occidente es la técnica, Occidente es la metafísica, Occidente es el logos, diría Lucas hace rato muy bien, ¿no? Es el logos devenido. Y bueno, entonces cabe la pregunta, ¿es válida la lectura de pensar que la crisis de Occidente es fruto del Occidente mismo? ¿O hay algo que se ha introducido en Occidente con Schopenhauer, con toda esta moda de introducir en Occidente cuestiones orientales, cuestiones, ya en las escuelas secundarias prácticamente el cristianismo no tiene sentido? El macrismo se encargó de introducir en las escuelas secundarias de la Argentina rituales orientales, el yoga, la meditación trascendental y muchas otras cosas que dan a entender la caducidad del cristianismo como la moda, como la manera que tiene el ser humano de vivir su espiritualidad, la caducidad de la metafísica como modo de pensarlo al hombre, la caducidad del derecho como modo de garantizar nuestra dignidad humana. En virtud de esa caducidad, esta crisis de Occidente, ¿es fruto del Occidente mismo o se ha injertado en Occidente una tradición que no le es propia y es el caballo de Troya que lo está destruyendo? Querido Jonathan, debo confesarte que pocas veces me han desafiado de una manera tan seria, porque la pregunta tiene una agudeza que me va a exigir intelectualmente a mí, y voy a intentar muy modestamente responder ese planteo que vos muy inteligentemente hacés, yendo a la médula, a lo que en mi modesta opinión es la médula del problema. Primero, también muy modestamente, no estoy de acuerdo con esa diagnosis heideggeriana. Yo no le echaría la culpa a Platón, en todo caso le echaría la culpa al contexto de Platón, que es un contexto de decadencia frente al cual Platón reacciona primero Sócrates. Entonces, ¿por qué digo esto? Y esta es una primera diferencia que tengo con ese planteo heideggeriano, pero también eboliano, pero también está en Alfred Rosenberg, en el mito del siglo XX. Y yo ahí tengo una disidencia, más allá del profundísimo respeto que tengo hacia estos autores, que son autores que sabían mucho más que yo. Pero bueno, lo que yo supongo, lo que yo sostengo muy modestamente es lo siguiente. El ser tiene, digamos, tres modalidades de manifestación: verdad, bien y belleza. El ser tiene tres facetas a través de las cuales se expresa: verdad, bien y belleza. En la antigua Grecia, con anterioridad al logos y al desarrollo filosófico, había una aproximación estética, es decir, por la puerta de la belleza. Por eso primero fueron grandes artistas y después fueron grandes filósofos. Cuando se atrofió ese sentido estético que nos habla de una intuición para lo perfecto, para lo absoluto, para lo divino, en estado más puro, que se había perdido. Esto lo explica muy bien un autor politólogo, psicólogo, el que introdujo la psicología organizacional en la Argentina, profesor de la UBA, Stan Popescu, en Autopsia de la Democracia. Pero también lo explica muy bien, si bien tangencialmente, Denis Martos, en uno de sus libros, no recuerdo si es Los atenienses o Los espartanos. Ahora bien, ¿qué pasa con Platón? Cuando se atrofia ese sentido estético porque hay un hombre que se corrompe, porque hay un hombre que se hace más imperfecto, y Platón tiene clara conciencia de esto, no solo hablando de los atenienses, o sea,
también cuando nos habla de los atlantes, ¿correcto? Y nos habla de civilizaciones preexistentes, Platón tiene clara conciencia de la caída, que es una idea muy cristiana, pero Platón tiene clara conciencia de la caída. Hay un intento de rescate del ser a través de la puerta de la verdad, por la puerta de la verdad, es decir, mediante el intelecto. La culpa no es de Platón, la culpa es del extravío previo. Platón lo que intenta es remontar el barrilete, si se me permite la expresión. Y lo hace muy bien. De hecho, para mí, lo hace mejor que Aristóteles. ¿Por qué? Porque en Aristóteles ya tenemos un puro intelectualismo, no en Platón. No en Platón. En Platón, los saberes esotéricos, las verdades que vienen por epifanía o por intuición, están vivas y están presentes. No digo que Aristóteles las niegue. Digo que en Aristóteles, o al menos lo que conocemos de Aristóteles, no está visible. Esa es una primera observación. La segunda observación que me permite sostener, insisto, muy modestamente la disidencia, es que, viéndolo así, es no reconocer el factor redentor o la función redentora del cristianismo. Por eso yo me encargué de aclarar, después del colapso románico, previamente el colapso del mundo griego, viene el cristianismo. El cristianismo ya había aparecido, pero bueno, hace su irrupción protagónica en Occidente. Y el cristianismo con su gracia, pero ahí ya hay un factor no humano que interviene, sino divino. ¿Se entiende? Entonces, yo no creo que sea una declive, si bien esa declive se puede observar en el mundo griego y romano, con la aparición del cristianismo y la constitución del mundo medieval, donde vuelven las experiencias místicas, y de hecho no solo vuelven, se perfeccionan, se multiplican y profundizan, donde en definitiva hay, digamos, una nueva religación con la divinidad de la mano del cristianismo y con la gracia del cristianismo. Entonces no tenemos un proceso lineal. Ahí hay una interrupción de esa decadencia previa. Cosa que es lo que le va a dar esperanzas a Agustín en el medio de la decadencia románica. Recordemos a Aurelio Agustín, más conocido como San Agustín de Hipona. Cuando él ve el colapso del mundo romano, él muere en el 430, el Imperio Romano de Occidente iba finalmente a colapsar en el 476, él logra visorar esto. En la Ciudad de Dios explica las causales de la decadencia, pero tiene clara noción de que va a haber un reverdecer de algo nuevo, con lo cual no es lineal. Lo que pasa, y ahora respondo a tu pregunta, después de ese fenómeno complejo, ese proceso larguísimo que reconoce etapas en su interior de un milenio, que es el medioevo, hay un desvío. Y esa nueva corrupción que aparece es por desvío. Es por desvío. Por lo menos esa es mi modesta opinión. De todas formas, estos mismos autores que yo cité, también, así como han hecho esta crítica, no he leído la totalidad de la obra de estos tres autores que hemos mencionado. Évola, Rosenberg, Heidegger. He leído mucho de los tres, pero no he leído la totalidad de sus respectivas obras, que es gigantesca en cada caso. Pero sí te puedo decir que he leído que ellos le reconocen, el mismo Évola, profundamente anticristiano, al gibelinismo, algo que para mi amigo Lucas, para mí también, pero sobre todo para mi amigo Lucas es muy importante. En el medioevo él le reconoce. O sea, no es que ve como que... O sea, han estado dispuestos a admitir y han admitido que ha habido en este proceso no una mera decadencia. No una mera decadencia. Pero bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, y ahora voy a responder a la segunda, yo creo que es el producto de un desvío. Es el producto de un desvío. El primer desvío se produce en el mundo griego, si se quiere, con el extravío de la virtud. Se produce en el mundo romano por el extravío o por el abandono de los valores fundantes de Roma. Pero finalmente, puede haber, obviamente hay otras causales, pero bueno, voy al núcleo, al corazón. Pero hay un reverdecer en el medioevo y después por desvío se vuelve a caer en un proceso de decadencia que en rigor de verdad es el descalabro del mundo medieval, de la cosmovisión y el orden medieval. Y la modernidad es eso, por eso son elementos fragmentarios, desorbitados, tumorales, como dijo Lucas. Son ideas, Chesterton dice, son ideas que se vuelven locas y chocan entre sí. Dicho esto, ¿cuál es el factor que aparece externo? Hay un desvío entonces, o un segundo desvío si se quiere. ¿Y cuál es el factor que aparece externo para mí? Yo no hablaría de Oriente, porque también la división entre Occidente y Oriente es como tal una división
que es válida, pero que es permeable, es flexible y que tiene zonas grises. Por eso dije, ojo, Occidente es un producto indoeuropeo con proyecciones, con ampliaciones, como hay otros. Y ahí ya se nos desvanece esa separación radical, como radical, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Lo que creo que se introduce es la gnosis, que se introduce en el Renacimiento, con autores como Pico de la Mirandola, con el humanismo, perdón, con el humanismo. Pico de la Mirandola, Jacob Böhme en Alemania, Hegel en definitiva, cuando él traslada a su pseudo metafísica, porque el pensamiento hegeliano es muy interesante, pero no es una auténtica metafísica, tiene apariencia de metafísica sin serlo, no es trascendente, es inmanentista, ¿correcto? Hegel toma mucho de Jacob Böhme. Jacob Böhme toma mucho del pensamiento gnóstico cabalístico. Entonces, si vos decís, ¿cuál sería ese elemento que interviene en el desvío? Que interviene en el desvío, sea porque lo aprovecha, o sea porque lo provoca, o sea porque lo cataliza. Para mí, y en esto me parece muy atinada la visión de, bueno, el estudio que en su momento hizo Meinbiel, sacerdote argentino, teólogo, es la gnosis, ¿eh? Es la gnosis, o el gnosticismo, que sería su manifestación más conocida. Esa es mi modesta opinión, pero estos son temas de, digamos, de una enorme complejidad, ¿no? Que, bueno, ameritarían tal vez un debate entre varios y de varias horas. Perfecto. No, ciertamente vos sabés que yo tengo un capítulo de mi crítica de la razón crítica, uno de los libros que he sacado últimamente, que es este. Desarrollo la relación entre Böhm y Hegel, justamente. De hecho, el capítulo 7 se llama Jacobo Böhm, hegeliano, que en la cristiandad mayor propuso la inmanencia de Dios y el progreso histórico de la historia divina. Estamos de acuerdo, Jonathan. Sí, mira, te voy a mandar el libro. Mándamelo, porque me interesa. Y me olvidé otro personaje que seguramente citás, que es Baruch Spinoza. Sí, cómo no, claro. Claro, de hecho, Spinoza habita en una época muy curiosa, de la cual me gustaría que Lucas nos pueda hablar un poco del gibelinismo, ¿no? Y cómo el gibelinismo podría ser una especie de expresión sublime de Occidente, ¿no? Porque Spinoza vive en una época donde se daban muchos falsos mesías. Dentro del judaísmo hay épocas bastante paradigmáticas de mesianismo. La época de Jesús fue una época muy mesiánica, surgían libertadores todo el tiempo, y bueno, en 1634 surge Shabbatai Tzvi, un falso mesías judío que arrastró a muchísima gente, y bueno, una de las causas de la condena de Spinoza es justamente haberse resistido a seguir a este falso mesías, ¿no? Después le dieron la famosa Jerem, que vendría a ser como una excomunión a Spinoza. Pero claramente surge ahí una pregunta que puede ser un tanto resbalosa y que podríamos caminar en baldosas sueltas, y que la quiero hacer con mucho cuidado. Cierta tradición semítica, cierta tradición cultural, ¿no? Cultural, no estoy hablando de raza, ni de pueblo, ni de personas, ni de individuos. Cierta tradición cultural semítica, que yo en mi libro sobre Marx, que tiene prólogo de Lucas Carena, considero como propia de Occidente y como parte del pensamiento de Marx, del cristianismo de Marx, ¿no? En esa, digamos, apofansis que es que el ateísmo es la esencia del cristianismo para Marx, y que tanto me ha seducido durante mucho tiempo, ¿no? Este semitismo, esta tradición semítica que consagra para mí, digamos, parte de la esencia de Occidente, sin entrar en debates ni en polémicas así, como digo yo, resbalosas. ¿Crees vos, Lucas, que está dentro de Occidente o que está en conflicto con Occidente? Esa tradición mítica, que no hablamos ni de raza, ni de persona, ni de pueblo, sino de una tradición cultural.
No, está clarísimo y está todo relacionado. Vos sabés que cuando Pablo empezó a hablar de gnosis, empezó a hablar de Jacob Böhm, bueno, indudablemente ese camino que va de Spinoza a Hegel, antes de que lo nombre, era imposible no pensar en el libro de la Cábala al progresismo de Julio Membiel, justamente porque él hace un estudio donde encuentra esa parte inmanentista del pensamiento occidental, en donde se mete la Cábala como un aspecto semítico, pero como un aspecto semítico a su vez corrompido. Recordemos que el semitismo de la Cábala es un semitismo que se mezcla con la Cábala sebeísta de los hijos de Cam, o sea, con la Cábala, el oscurantismo y el ocultismo camita. Es decir, hay un semitismo puro, un judeo-cristianismo, dice Membiel, y hay un semitismo corrupto, que es el que se mezcla con los hijos de la cábala de los hijos de Cam. En el pensamiento occidental, que tiende hacia el panteísmo, que tiende hacia el inmanentismo, que tiene su lugar cumbre con la filosofía para Membiel de Hegel, por este hecho de que el ser es su manifestación, donde en el fondo hay una mirada en Membiel donde no hay distinción entre creación, creador y criatura. La creación y el creador es la misma esencia que se divide, mientras que para la tradición cristiana necesariamente la creación es multiplicación y no división del ser en aspectos, en sefirots, que esto es bien de la Cábala, la cuestión de la división sefirótica como aspectos del demiurgo. Esta cuestión que está presente en Membiel, muy cuestionada, está resuelta porque ese inmanentismo termina en el hombre occidental de la mera acción. Justamente Del Noche, libro del que hace unos minutos estuvimos haciendo mención, cuando dice esto de la imposibilidad de volver a una tradición clásica medieval como tal, y habla de un diálogo no modernista, cita, creo que es el capítulo 12 de Trinitate de Agustín de Hipona, que también lo mencionó de manera muy oportuna Pablo, donde en el capítulo 12, si no me equivoco, habría que revisar bien, de Trinitate, Agustín de Hipona habla de la doble dimensión del hombre activo, del hombre de la acción y del hombre de la contemplación, el hombre contemplativo. Recordemos que así como Pablo decía que Platón convivía mejor con esa metafísica que no del todo se disocia de lo mitológico, del mitos, mientras que ya en Aristóteles hay casi como un racionalismo más puro, por así decirlo. No necesariamente hay una negación, pero sí hay una racionalización de todo, y ese aspecto taxonómico clasificatorio en el filósofo de esta gira, no así en Aristócles de Atenas, más conocido como Platón. También en Agustín de Hipona convive ese interiorismo tan necesario que se ve olvidado, por lo menos para Augusto del Noche, y esto también Etienne Gilson lo recupera y se hace eco de ello, para convivir con este occidente periclitante, decadente y en estado de desmoronamiento. Es decir, una de las posibles salidas es volver a ese hombre contemplativo. Y acá el problema del gibelinismo es que el gibelinismo, en última instancia, si tuviera que hacer una definición muy así, abuelo de pájaro, era el recupero del carácter sagrado del poder temporal.
del imperator, cuyo ejemplo más emblemático era Federico II de Hohenstaufen, de la casa de Hohenstaufen, que se disputaba con Otón, el güelfo de Baviera, el poder del Sacro Imperio Romano Germánico, era que el hombre activo no tenía que estar divorciado del hombre contemplativo. En esa división, en esa pérdida de la conjunción de la contemplación y de la acción, es que irrumpe a nivel eclesiástico la división entre el carácter y el poder temporal, el poder de la espada, y el cetro papal. Cuando se da yo veo una correspondencia en esa fractura que el gibelinismo no solo niega, sino que combate fervientemente, en que ahí empiezan los problemas, que es cuando el orden sagrado empieza a prescindir o empieza a disociarse y en estado de divorcio del carácter sagrado del poder del emperador para decidir sobre las cuestiones de lo político. En la medida en que esos dos niveles empiezan a separarse cada vez más y a tomar una distancia que se convierte en un profundo abismo, es que Occidente puede decir que la religión es algo del orden de lo privado, que las cuestiones de la creencia nada tienen que tener de injerencia sobre los asuntos públicos, donde las cuestiones estatales deben dirimirse en un ámbito desprovisto de cualquier consideración metafísica. Y ese es el Occidente que hoy nos toca vivir, donde te dicen, no, bueno, la religión está bien siempre y cuando la practiquen es en el ámbito de lo privado y que nada tenga de injerencia sobre la cuestión de la toma de decisiones, que siempre tienen que tener esta característica democrático-asambleísta del hombre activo, del que ya Agustín de Hipona hacía mención en De Trinitate. Y yo creo que hay un continuum, obviamente es muy complejo esto de desgranar, pero hay como una relación directa entre el divorcio del hombre contemplativo, replegado a las cosas que no son de este mundo, del reino que no es de este mundo, y el hombre activo, porque para Del Noche, la muerte, el eclipse de lo sacro, se daba no en el momento en el que el ateísmo, por ejemplo, del marxismo, combatía fervientemente el orden, por ejemplo, de lo religioso. Ya él diferencia en este libro el ateísmo militante, ¿no?, de el mundo posmoderno que prescinde de la religión, donde se puede convivir perfectamente con doble vara, con doble galera, yendo a misa los domingos y, como si esto se tratara de una especie de rutina, pero no haciendo del orden sagrado algo que salpique nuestras vidas en el quehacer de todas las otras manifestaciones del individuo, en tu trabajo, en tu familia. Es decir, lo religioso y lo divino ya no tienen nada que ver ni con tu quehacer profesional, ni con la educación, ya no hay una pedagogía de la cruz, sino que hay una secularización de todos los ámbitos, donde el progresismo lo ha contaminado todo, lo ha salpicado todo, lo ha enturbiado todo, y donde el elemento religioso es un elemento más, entre otros, una figura decorativa que puede estar presente, pero no molestando y no gobernando a todos los demás aspectos, y que en todo caso está permitido y es lícito que vos lo practiques. Ahí hay un problema que es propio de Occidente, es decir, no es que, y también, de hecho, en este librito
que de paso lo muestro, que está prologado por Pablo Dávoli, Jesús Cristo, príncipe hiperbóreo, una de las primeras premisas o de los primeros condicionantes que intento humildemente proponer es la falsa disyuntiva entre Oriente y Occidente. Es decir, esta idea absolutamente tajante, que es una división casi teórica entre Occidente y Occidente, viendo cuáles son los vasos comunicantes, cómo se han poblado los distintos pueblos de lo que hoy consideramos o conocemos como mundo oriental, y cómo se han poblado las tradiciones o los pueblos que hoy conocemos como Occidente o como pueblos occidentales. Está puesto más que en duda, más que en jaque esa división. Por empezar, la cultura de los tartesos, que entran por España, suben al extremo norte y terminan habitando el Valle del Indo y la India del Punjab, y donde hoy la lingüística moderna, por empezar, Schlegel, por ejemplo, habla de una tradición que podemos llamar indoaria por los idiomas comparados que vienen del asbéstico y del sánscrito, que son pueblos indoarios, y que se han desplegado por todo lo que es la cultura persa, llegando a Troya, y el mundo griego. No importa, no vamos a entrar en toda esa disquisición que nos llevaría toda la noche, estaríamos hasta mañana. Simplemente decir, desde una perspectiva gibelina, que en última instancia a lo que nos oponemos, o por lo menos lo que cuestionamos, es la idea del carácter absolutamente secular y prescindente de cualquier chispa de divinidad, del poder y del orden temporal. Es decir, lo que ha logrado el enemigo del bien, la verdad y la belleza, el mismísimo demonio, es separar el ámbito de lo cívico del orden sagrado. Lo ha escindido completamente y ha generado una inversión absoluta, ha puesto boca abajo la idea de que en el ámbito privado, y es solo en el ámbito privado, incluso en el ámbito de la intimidad, me atrevería a decir, ni siquiera privado, esto sería ya, en el ámbito de lo íntimo, que no es lo mismo que lo privado, en el ámbito de lo íntimo, donde lo trascendente puede llegar a tener asidero. Si es que no sos un delirante místico por el solo hecho de mencionarlo. Ese es el gran triunfo de los enemigos de Occidente. Hacernos creer que Occidente ha superado el periodo metafísico. Casi me acuerdo a las lecciones de filosofía positiva de Auguste Comte. Es decir, la idea de lo metafísico como algo que ha quedado ya superado por la filosofía positiva. El mundo, él hablaba de metafísico, filosófico metafísico, y hablaba de teológico ficticio. El primer estadio de su filosofía positiva era el teológico ficticio, donde la religión era solamente la superstición a través de la cual el hombre lograba explicar fenómenos que otrora no podría explicar sino a través de la mera imaginación. Como si la religión se tratara solamente de darle explicación a aquello que ahora, a través de la revelación de lo científico, del pensamiento lógico científico, ya hace innecesario la explicación metafísica de las cosas. Yo creo que ese es el gran triunfo, es el mal endémico que se ha forjado, lamentablemente, en el interior del mundo occidental, y sobre lo cual y contra lo cual tenemos que seguir combatiendo. ¿Cómo? Viviendo como los Amish, como los anabaptistas, como los menonitas, criando nuestras propias vacas sin luz eléctrica, como si estuviéramos en una aldea medioeval. No, volviendo y recuperando al hombre interior, volviendo al sujeto de la contemplación. Yo creo que ese es el camino. Hay una transformación interna que tenemos que hacer, prescindiendo de las cosas de este mundo, practicando el desapego,
para luego tener una vida acorde con ese sujeto interior. No lo veo posible negando los avances de la tecnología o de la modernidad. Lo veo factible volviendo a la interioridad, ¿no? A un pensamiento autorreflexivo y contemplativo de las cosas. No es un camino fácil. Todo nos empuja, absolutamente todo a nuestro alrededor, nos empuja a quedarnos solo con el modelo antropológico de la hiperactividad, de la hiperproductividad. Pero no lo creo imposible, sinceramente no lo creo imposible. Creo que es un trabajo que debemos hacer y que además, en el fondo, nosotros inconscientemente subestimamos. ¿Pero qué? ¿Contemplando voy a modificar las cosas? Sí, si nosotros hiciéramos este ejercicio de volver a un diálogo interior, de entregarnos incluso a reflexionar profundamente sobre nuestras propias existencias y nuestra propia esencia como hombre, y nos entregáramos un poco más a la reflexión profunda de las cosas, creo que lograríamos grandes cambios en este occidente, insisto, desmembrado, resquebrajado, que lamentablemente nos ha tocado vivir en el Kali Yuga, dirían la India del Punjab, la edad de hierro, que también está en los mitos de Hesíodo, ¿no? En lo que son las grandes catálogos de Hesíodo. No es algo exclusivo de la tradición hindú, si bien Hesíodo se inspira mucho en elementos. Acá están los vasos comunicantes entre Oriente y lo que consideramos son las raíces occidentales. Creo que ese trabajo es muy importante, que es recuperar al sujeto, al ser contemplativo. Sujeto es una categoría ya de por sí bastante kantiano-moderna, pero sí creo que debemos recuperar al ser contemplativo. Mientras hablabas, por alguna razón, he pensado en dos cosas que me gustaría que toquemos. Por un lado, esta falsa idea de Occidente como forjado por el paso del mito al logos. Eso es un mito. El paso del mito al logos es un invento de un filósofo alemán de 1804 que se llama Wilhelm Nestlé. Escribió un libro que se llama Von Mythos zum Logos, el paso del mito al logos, y a partir de ahí surgió toda la parafernalia del paso del mito al logos, que se enseña parece que hasta en los jardines de infantes se enseña el paso del mito al logos, ¿no? Bueno, si quieren anotar, yo voy a dar solo tres o cuatro textos de Platón, donde Platón liquida ese mito. Por ejemplo, Fedón 61b dice, una indagación, dice, de este modo, en primer lugar, lo hice en honor al dios del que era la fiesta, pero después del himno al dios, reflexionando que el poeta debía, si es que quería ser poeta, componer mitos, pero no razonamientos, y que yo mismo no era un mitólogo. Por esa razón pensé en los mitos que tenía a mano y me sabía los de Esopo. De eso sí hice poesía con los primeros que me topé, dice Sócrates, ¿no? Y utiliza la palabra mitológicos, que es la capacidad de construir mitos con la razón, porque los mitos son tópicas, es decir, son puntales para conocer la verdad, en el esquema del mismo Aristóteles. Platón, República 2, 376e al 377e. Ahora bien, hay dos clases de logos, de discurso. Dice, en griego dice, logos de diton, eidon, tomen, aleces. Ahora bien, hay dos clases de discurso, uno verdadero y otro falso. Así es. Y no hay que educarlos a los niños por medio de ambos, es decir, de mitos verdaderos y mitos falsos. No entiendes que primeramente contamos a los niños mitos y que estos son en general falsos, aunque también haya en ellos algo de verdad.
y antes que de la gimnasia haremos uso de los mitos para los niños, dice Platón. Ahora, ¿por qué Platón dice que hay mitos verdaderos y mitos falsos? Porque la verdadera oposición en Occidente no es entre el mito y el logos, sino entre la verdad y la falsedad. Occidente es la cultura de la verdad. Occidente se edificó en base al horizonte de la verdad. Occidente es aleceico. Y la contraposición entre mito verdadero y mito falso es la contraposición entre Homero y Hesíodo. Porque para Platón, Homero cuenta mitos verdaderos y Hesíodo cuenta mitos falsos. Eso es lo que dice Platón siempre. Que nosotros no tenemos que contar los mitos de Hesíodo, porque los mitos de Hesíodo son mitos falsos. ¿Y de dónde surge eso, de los mitos falsos? Mirá cómo empieza la teogonía, Pablo, te va a encantar esto. La teogonía comienza así, dice: comencemos nuestro canto por las musas helicóniadas del Heliconte, donde estaba, en las montañas del Heliconte, estaban las tres musas de la inspiración, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Perneso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz, con himnos de Zeus, portador de la égida, a la augusta Hera, árgiva, calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida, a Atenea de ojos glaucos, a Febo Apolo y a la asateadora Artemis, a Pisón que abarca y sacude la tierra, a la venerable Temis, a Afrodita de ojos vivos. Ellas, precisamente, es una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón, enseñaron. Este mensaje a mí, en primer lugar, me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Esto me encanta, ¿no? Dice, vientres tan solo. Sabemos decir, dicen las musas, muchas mentiras con apariencias de verdad. Sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad. Y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Entonces, lo que está diciendo Platón, y siempre dice Platón, por eso cada vez que escucho un profesor de filosofía hablar del paso del mito al logos, es como que a mí me circula la sangre. Porque es como que no leíste Platón. Platón en ningún momento habla en contra de los mitos. Platón dice que el mito sirve para decir la verdad. Lo que pasa es que hay mitos falsos y mitos verdaderos. El problema es el mito falso, pero también la filosofía falsa. Es decir, para Platón, hay discursos racionales que transmite la verdad y la filosofía que miente. Claro. Totalmente. Pero vos sabés que el tema es en la modernidad, y eso es muy problemático y nos pasa mucho con los alumnos. Lucas habló antes de la docencia. Esa reinterpretación racionalista e intelectualista de los autores clásicos. Pero te digo la verdad, o sea, uno está tan impregnado del espíritu, o por lo menos, no hablo de mí en particular, sino que hablo en general. Estamos tan impregnados del espíritu de nuestra época, espíritu espurio si los hay, que en definitiva, cuando vos querés definir la arete o querés definirla a los aristos y la aristocracia, por ejemplo, tal como era en puridad o era concebida en puridad, y lo mismo pasa con el mito y el logos, necesariamente se cuelan esas tergiversaciones, que a veces tienen un origen ideológico bien determinado o fácilmente determinable, vos recién lo hiciste con este autor alemán, pero a veces responde al espíritu del tiempo, ¿no? Porque estamos en una época que es no solo distinta, sino diametralmente opuesta, pero es tal cual así. Yo siempre les digo a los alumnos que estos autores hay que zambullirse, hay que explorarlos y hay que desenvolverlos, porque además, amén de entrar en el contexto del orbe mental, no solo el contexto, digamos, sociocultural, sino en el contexto espiritual y mental, también hay otro límite, que es el de la terminología.
hay una suerte de terminología y de estilo literario que es muy ajeno a los jóvenes de hoy. Incluso a veces a nosotros mismos, a los que ya somos más grandes. Entonces hay que hacer un esfuerzo intelectual especial. Pero son autores en donde en definitiva sí uno se tiene que zambullir para encontrar esas viejas verdades y ver de qué modo aquellas verdades se constituyen en claves interpretativas y en principios de solución para muchos problemas de nuestra época. Pero bueno, es un trabajo arduo, pero bueno, eso es parte del desafío propio de la docencia para quienes lo asumimos con este compromiso, ¿no es cierto? Te agradezco la cita porque sinceramente no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, me gratificó y me deleitó profundamente. Mirá, para que vayamos terminando, me gustaría que leamos dos párrafos de la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, porque me parece que acá está un poco lo que es el destino de Occidente. Yo sé que ustedes no son muy heideggerianos, pero sé Pero que, no sé que tenemos tampoco nada son, en contra tampoco, ¿eh? no son nabos, entonces pueden leer tranquilamente cualquier filósofo. Mirá lo que dice Heidegger, así termina la Carta sobre el Humanismo. Dice, lo que pasa es que por ser un buscar y un indagar en lo no pensado, el pensar no es solo una aventura. Como pensar del ser, el pensar es reclamado por el ser en su esencia. El pensar se refiere al ser en cuanto a eso que adviene. En cuanto a tal pensar, el pensar está vinculado al advenimiento del ser. Y en cuanto a advenimiento está vinculado al ser. El ser ya se ha destinado al pensar. El ser, o sea, ya está dispuesto, ¿no? El ser es en cuanto destino del pensar. Pero el destino es en sí mismo histórico. Su historia ya ha llegado al lenguaje, al no decir en el decir de los pensadores. Y los pensadores para él son como los centinelas, los poetas, ¿no? Hölderlin. Bueno, el único asunto del pensar es llevar al lenguaje este advenimiento del ser que permanece y en su permanecer espera al hombre. Por eso los pensadores esenciales dicen siempre las mismas cosas, ¿no? Esto lo decía Sócrates, ¿no? Pensar es decir lo mismo y de la misma manera, lo cual no significa que digan cosas iguales. Naturalmente solo se las dicen al que se compromete a seguirles con el pensar y a repensarlos. Desde el momento en que, rememorando históricamente, el pensar toma en cuenta el destino del ser, ya se vincula a lo conveniente y conforme al destino. Huir a refugiarse en lo igual está exento de peligro. El peligro está en atreverse a entrar en la discordia para decir lo mismo. Amenazan la ambigüedad y la mera discordancia. La primera ley del pensar es la conveniencia del decir, del ser en cuanto destino de la verdad, y no las leyes de la lógica, que solo se pueden convertir en reglas a partir de la ley del ser. Pero atender a lo que se conviene al decir que piensa no solo supone que tengamos que meditar cada vez qué hay que decir del ser y cómo hay que decirlo. Igual de esencial será meditar si debe ser dicho lo por pensar, en qué medida debe ser dicho, en qué instante de la historia del ser, en qué diálogo con ella y desde qué exigencias. Y mirá lo que dice abajo, dice, ya es hora de desacostumbrarse a sobreestimar la filosofía y por ende pedirle más de lo que puede dar. En la actual precariedad del mundo es necesaria menos filosofía, pero una atención mucho mayor al pensar, menos literatura, pero mucho mayor cuidado de la letra. El pensar futuro ya no es filosofía porque piensa de modo más originario que la metafísica, cuyo nombre dice la misma cosa, pero el pensar futuro tampoco puede olvidar, ya que, como exigía Hegel, el nombre de amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma bajo la figura del saber absoluto, el pensar se encuentra en vías de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. El pensar recoge el lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser. Como las nubes son las nubes del cielo, con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino con paso lento abre en el campo, ¿no? A decir el sendero del bosque, ¿no? Más
más metafísica, perdón, dice, más cuidado con el pensar y menos lógica, más cuidado con la palabra y menos literatura. Esta idea de que necesitamos más filosofía, ¿no? Yo escucho a muchos profesores decir, necesitamos más filosofía. Y yo siempre digo, el problema no es que haya más filosofía, el problema es qué tipo de filosofía estamos haciendo, Claro, qué tipo de pensamiento estamos nosotros desarrollando en virtud del destino de Occidente. Y Lucas dijo algo que para mí es maravilloso y con eso me quiero quedar, hacernos hijos y padres de la historia. Nosotros no somos solo padres de la historia, también somos hijos de la historia, pero no somos solo hijos de la historia. También podemos tomar esa historia en nuestras manos, que tiene corsi et recorsi, que tiene marchas y contramarchas, pero suplantar esa pregunta moderna que es un tanto incómoda de las metafísicas de la historia, a decir de Luis Althusser, ¿hacia dónde se dirige la historia? Que es una pregunta pseudo profética que no le pertenece a la filosofía, sino a la teología, en función de la parusía. Pero eso no lo descubre la razón, lo descubre la fe, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. A la filosofía no le toca la pregunta de hacia dónde se dirige la historia. El filósofo no es un profeta. A la filosofía le toca la pregunta ética hacia dónde deberíamos dirigirla a la historia. Y esa pregunta ética es profundamente humana porque sin lugar a dudas podemos dirigirla a cualquier lado menos a la de la autodestrucción. Occidente no está destinado a autodestruirse porque la destrucción de Occidente es la destrucción de nuestro propio legado cultural, etos en el cual nosotros vivimos y morimos, porque la tradición no es más que la democracia de los muertos. Los muertos tienen la posibilidad de hablar con nosotros a través de la tradición. Y es por eso que la tenemos que rescatar, porque somos eso. Somos esa tensión entre el pasado y el futuro que nos constituye, y romper con esa tensión es romper con nosotros mismos. Así que en ese sentido yo considero que rescatar la tradición occidental no es más ni menos que rescatarnos a nosotros mismos. Lucas, querido, te dejo para que pinceles las últimas palabras. No, no, muy, muy interesante tu reflexión final, coincido. Primero decirte que sobre Heidegger tengo la mejor de las opiniones porque creo que es el último gran filósofo, creo que es del siglo XX el último gran filósofo con mayúscula. Después hay filosofías en plural, digo, más allá de si pensamos a la filosofía como sistemática o pensar sistemas filosóficos completos o no, creo que la influencia de Heidegger es incuestionable. En todo caso, puedo llegar yo a tener algún reparo, y esto lo digo no siendo yo formado en temas estrictamente filosóficos como lo sos vos, Jonathan, con algunos aspectos de la psicología descriptiva o de la fenomenología, que van desde Husserl, pasando por Heidegger, Merleau-Ponty o el mismísimo Scheller. Digo, toda la fenomenología, yo que me considero esencialista en algún punto, puedo llegar a tener algún reparo o tomar alguna distancia, pero esto no le saca valía a la figura de Heidegger en muchísimos aspectos, sobre todo de temas que me han gustado, como puede ser la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, y un largo etcétera. Digo, vos siempre decís que hacer filosofía no solamente es responder, dar respuestas, sino justamente el rol del filósofo muchas veces es preguntar y tratar de poner en cuestionamiento aquello para lo cual uno cree que ya tiene la cosa muy clara. Justamente no es venir a echar luz el rol del filósofo, sino muchas veces allí donde parece que está todo claro, es venir a dar un manto de oscuridad. Y creo que Heidegger en eso ha sido brillante, digamos. Pero haciendo esa salvedad, yo lo que creo es que el mundo posmoderno en el que vivimos, esta falta de protagonismo en el que los tres coincidimos que tiene el hombre actual, y esto que hablamos
del mitos y el logos, o el logos como superador del mito, que eso es un verso, es una mera fantasía, esto no es así, yo creo que es parte sustancial del triunfo de los sofistas en el mundo actual. Se puede ser un gran sofista citando a muchos filósofos de verdad. Hoy hay muchísimos sofistas que hablan y conocen, incluso acabadamente, vida y obra de grandes filósofos. Y eso genera confusión, Biblia, ¿no? genera O sea, puede ser engaño. un chanta citando la Biblia también. Claro, exactamente, exactamente. Yo creo que hoy la quimera de nuestro tiempo es un gran triunfo de la sofística en muchos planos. Es decir, en el sentido, a ver, más genuino de la expresión y también más vulgar de ser un sofista. Es decir, de generar artilugios intelectuales con el fin de seducir, ¿no?, al vulgo, a la turba. Y yo creo que uno de los grandes, uno de los grandes problemas del mundo actual es que se pondera a los sofistas y se margina a los verdaderos filósofos. Se sigue premiando a los sofistas y se sigue sepultando, silenciando y marginando a los verdaderos pensadores. Entonces, esta cita que vos traías a colación de Heidegger, de reivindicar el pensamiento, el verdadero pensar, creo que es una invitación, es una interpelación que nos tenemos que hacer. Por eso yo creo que ese gran debate y esa gran lucha socrática contra el sofismo está más vigente que nunca, está más en boga que nunca, y creo que ahí es donde está, es decir, Occidente se ha convertido en un remedo, en un redil de sofistas. Me refiero a un pensamiento vacío, un pensamiento seductor, pero sin fondo, sin sustancia. Y desde ese, con ese problema de base, los grandes problemas en todos los otros ámbitos de la vida del hombre occidental, que vive de espejos de colores, que vive enmarañado en espejismos que no hacen propicio, ¿no?, el pensamiento profundo que hay que recuperar. No es fácil identificar hoy a los verdaderos pensadores, a los verdaderos arqueguetas del mundo actual. No es fácil identificarlos, pero generalmente no son famosos, no son conocidos, generalmente tienen, no escriben para muchos, sino que hablan para pocos, y hay que saber buscarlos, hay que saber encontrarlos. Vos hoy me hablabas de que te gustaría conocer más el pensamiento de Ébola, cuando estábamos así en la trastienda. Bueno, Ébola es un tipo absolutamente postergado del pensamiento de las universidades. Acá en Argentina, Marcos Guío lo recuperó de casualidad y introdujo gran parte de sus obras, pero justamente se interesó por la obra de Ébola porque nunca había encontrado a nadie, absolutamente a nadie que lo cite. Un hombre que murió en la miseria. Y en la miseria no me refiero solamente económica, sino en la miseria intelectual, sin absolutamente ningún tipo de distinción ni reconocimiento. Entonces, un poco salirse de lo conocido por todos puede ser una vía. Yo reivindico mucho a un pensador que se llama Attilio Mordini, que es un católico gibelino, eboliano, que critica de Ébola el no exclusivismo de la tradición perenne. Es decir, para él sí hay una religión verdadera por sobre las demás. Para él sí hay una revelación única y genuina que convive con la tradición gibelina, que está presente en las demás tradiciones religiosas, pero donde en todo caso se identifican semillas de verdad,
pero hay una única religión verdadera, cosa que no pasaba con Ébola, donde en Ébola había ya casi un sincretismo. Elías de Tejada, entre las cosas que critica de Ébola, es tener una especie de heterodoxia en materia religiosa y mantenerse demasiado al margen de la revelación, ¿no? Como algo único, innegable, y sobre el cual no podríamos sino más que, bueno, el hombre occidental tener una consideración particular, es decir, la idea de que no da lo mismo, no es todo lo mismo. Hay una revelación sobre la cual se dirige una verdadera y profunda teología. Cualquiera sea, digamos, el caso, y con esto termino y le cedo la palabra a Pablo para que haga su reflexión final. Soy partidario, junto con Chesterton, ¿no?, este pensador inglés, de que un poco el hombre occidental hace un poco lo posible para cavar su propia fosa, ¿no? Hace como inexplicables esfuerzos para boicotearse a sí mismo. Es casi una patología de nuestro tiempo tener sobre nosotros mismos una mirada demasiado autoflagelante. El hombre occidental le cuesta ver en su propio legado algo bueno. Entonces convive con su propia tradición de manera casi despreciándola, casi menospreciándola, y solamente sostiene de su origen, y esto lo veo mucho en el hombre europeo, lamentablemente, en el hombre del viejo mundo, convive fagocitado en un capitalismo del consumo y del bienestar. Esta es la agonía de la sociedad opulenta, pero, insisto, haciendo caso omiso de su rol protagónico. Ya ha perdido incluso la noción de todo lo que el hombre occidental, del hombre blanco, y lo digo sin ningún tipo de racialismo, pero el hombre blanco occidental como un fenotipo, ¿no?, de forjador de cultura, ha sido capaz de legar para el resto de las comunidades. Y no pasa con otras culturas. Me ha pasado en Japón de ir a los templos, ya sean budistas o shintoístas, y donde el hombre nipón entiende que su origen es esto que vos decías, Jonathan, de que somos hijos de la historia y somos padres de nuestro propio porvenir. No pasa, por ejemplo, con el hombre del Japón, donde lo feudal y lo moderno tienen cierta armonía todavía. Hay un Japón de Tokio absolutamente modernizado, pero también hay un Japón rural, feudal, donde el respeto por sus tradiciones y sobre todo el respeto por los mayores como retazo, como resabio de esa tradición, está intachable, o sea, está de manera incuestionable presente en la vida de cada uno de los hombres orientales, en este caso del perfil del hombre japonés, que es el que más conozco por haber viajado por lo menos en 3 oportunidades al país del sol naciente. Pero bueno, yo lo veo con preocupación. De todos modos, insisto, y vuelvo a esto del principio, creo que hay ciertas fuerzas ínferas o fuerzas que están por lo bajo, que se están como organizando y que en algún momento se van a revelar y se van a manifestar, ¿no? En esta situación cada vez más decadente de Occidente va a haber un resurgir, cual ave fénix de entre las cenizas, de una nueva espiritualidad occidental renovada, pero reconciliada con la contemplación y con la tradición. Y yo estoy esperando ansioso ese momento. No sé si lo llegaremos a ver nosotros, pero yo creo que eso va a pasar. Deseamos que pase, ¿no? Pero como en la historia,
reina la contingencia y no la necesidad, lo único que sabemos que necesariamente va a suceder es que Cristo va a volver, la segunda venida de Cristo. Todo lo demás es contingente, puede pasar una cosa, puede pasar otra. Lo único que podemos hacer es expresar un deseo y trabajar para que ese deseo se cumpla, ¿no? Sin esas teleologías sartreanas de el mundo marcha hacia el socialismo, o la historia marcha hacia la liberación, o ¿no? Y esas escatologías históricas que, bueno, son un tanto temerarias, porque todavía nosotros estamos esperando, ¿no? La llegada del paraíso terrenal, donde el lobo dormirá junto al cordero, que nos iba a traer el capitalismo, la Revolución Francesa, el comunismo y tantos otros grandes relatos que hizo muy bien la posmodernidad en enterrar, porque son esos relatos que son relatos de relatos, pero que no hablan de nada, ¿no? Porque si todo es la palabra, ya no hay nada que decir. Pero a quien sí queremos escuchar y quien sí tiene algo para decir es Pablo Dávoli, que admiramos profundamente, y es un orgullo para nosotros que cierres esta charla tan linda que hemos tenido con algo que quieras transmitir, hermano. No, gracias a vos y en todo caso la admiración es mutua, o sea, de mi parte hacia tu persona, Jonathan, que aparte vos sos un auténtico cultor de la filosofía. Yo, y estando muy lejos todavía, a lo sumo puedo aspirar a ser como Cicerón, como Marco Tulio, porque yo soy un abogado, ¿no? Me gusta la política, soy un abogado, que tengo, bueno, alguna, digamos, incursiono en la filosofía como para abrevar ahí y nutrirme ahí, pero en definitiva, acá el que pertenece al campo de la filosofía sos vos, así que la admiración es de mi lado hacia tu persona. Mirá, coincido con lo que vienen diciendo, desde luego, o sea que estamos en una época de sofistas, no solo por este uso, digamos, este uso abyecto de la palabra, en donde la palabra ya no solo no vehiculiza la verdad o ningún intento de aproximación a la verdad, sino que está al servicio del poder. Es una palabra vacua, una palabra vacía, pero aparte es una palabra que al no estar al servicio de la verdad, está al servicio del poder, descaradamente al servicio del poder. Y quiero agregar una característica más, ¿no? Yo no soy, digamos, de esos que miran con benevolencia a los sofistas, me ha pasado de discutirlo con algún profesor, yo creo que eran grandes impostores, ¿no? Y esto pasa en nuestra época, eran mercachifles de la palabra, ¿no? Y esto pasa en nuestra época de que se le dice también filósofo a cualquiera, por favor, por eso también quería marcar esta distinción, no, yo no me da el piné, ¿eh? O sea, la verdad que no, uno con mucho respeto, digamos, el filósofo es alguien que está muy arriba, uno a lo sumo lee, trata de entender, así que, y hoy se le dice filósofo a cualquiera, ¿no? Eso es importante. Y acá lo quiero traer a colación no solo a Alberto Buela, que es un amigo argentino también, un hombre que da clases en el doctorado de filosofía en la Sorbona, el gaucho Buela, pero también a su amigo Silvio Maresca, que, bueno, falleció hace poco y también le quiero rendir públicamente mi homenaje a Silvio, que era uno de los que se quejaba de esto, ¿no? De que se le llama filósofo a cualquiera. En cuanto a recuperar la tradición, desde ya, o sea, la tradición como tal, como toda auténtica tradición, siempre tiene el carácter de la perennidad. ¿Pero por qué? Porque se alimenta de ecos que provienen de la eternidad, se alimenta o se nutre de ecos eternos. Con lo cual, la tradición, toda auténtica tradición, tiene el carácter de la perennidad, o sea, viene trayendo o atesora lo perenne, y al mismo tiempo es una modalidad identitaria, porque en definitiva la tradición siempre se presenta como modalidad de lo perenne y en última instancia de lo eterno, pero como una modalidad particularizada en donde en definitiva hace a nuestra identidad. Yo creo que dentro de toda la crisis en la que estamos en Hispanoamérica, que es una floración particular de Occidente, pertenece al contexto occidental sin duda alguna, pero es una floración con rostro propio, con peculiaridades, estamos relativamente bien, al menos en relación a toda esta crisis que se da con mayor agudeza en nuestros hermanos europeos y sobre todo de Europa occidental, ¿no? Entonces, es cuestión también de mirarnos a nosotros mismos, de quitarnos de encima falsas nociones respecto de quiénes somos y de dónde venimos, y en definitiva retomar un poco el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, pero aplicado a toda la ecúmena hispánica y finalmente a la
civilización occidental como marco más amplio y como matriz de esta ecúmene. Y en el arraigo de la tradición vamos a forjar, ahora sí, ese hombre que es capaz de la acción, o sea, mediante el recupero de esa teoría entendida en su sentido originario de contemplación del ser, que lo contemplamos desde acá, pero contemplamos, y ahí hay un eco heideggeriano en mí, ¿no? Lo contemplamos desde acá, pero contemplamos el ser, y por lo tanto, verdad, bien y belleza. En definitiva, desde esa contemplación, y eso es lo que significa, todos lo sabemos, teoría en griego, recién ahí viene, digamos, la fortaleza y el llamamiento para la acción. Claro, una de las contradicciones de la modernidad es que con el racionalismo cartesiano empieza hablando de sujeto y termina en este objeto, en este no sujeto que es este hombre derrotado, este hombre roto, al decir de Ébola, este hombre roto que es el orden que es el hombre de nuestra época. Nosotros, arraigando en la tradición, vamos a recuperar, vamos a reconstituirnos como eleuteros antropos, o antropos, que era el ideal griego del hombre libre y pleno. El hombre pleno a través del camino de la arete y aparte, como somos cristianos, con la fuerza de la gracia. Y desde ahí vamos a transfigurar el mundo, vamos a colaborar en esa faena. Mira, soy un convencido de que el bien siempre triunfa y esa es una convicción que tengo desde la fe, pero también desde la más pura racionalidad humana, desde la recta razón humana. El bien necesariamente triunfa, es cuestión de que uno haga su aporte. En ese aporte uno eventualmente puede inmolarse, puede dejar la vida, pero lo cierto es que el triunfo está asegurado, está cantado, y si ese es el tributo que hay que ponerle, qué cosa más hermosa y qué grande honor. Así que simplemente esto, quiero, digamos, cerrar con este llamamiento, primero a la contemplación para pasar a la acción. Muy bien, una frase muy famosa del Monseñor Tabela en Salta, ¿no? Roberto Tabela, contemplata alis tradere, ¿no? Contemplar la tradición y transmitir lo contemplado. Un fuerte abrazo a los dos, gracias muchachos. Jonathan, yo Vaya. quería aprovechar y vi que justo lo mencionaron en el chat, ya que hablamos de Alberto Vuela, que nos felicitamos por docentes y demás. Ambos, por caminos distintos, tuvimos contacto con Silvio Maresca, un gran amigo, por lo menos yo lo pude tratar en los pasillos de TLB1, un gran filósofo, un director de la Biblioteca Nacional, un hombre con una formación, entiendo que se había especializado en la obra de Federico Nietzsche, pero además que fue el compañero, porque en su momento en TLB1 éramos 3 o 4 programas cuando empezó toda esta locura. Y entre ellos, bueno, Disenso era el programa que hacían conjunto, había 3 duplas. Estaba la de Proyecto Segunda República, Adrián Salvucci, Quique Romero, estaba La Brújula que hacíamos con Pablo, y estaba Disenso, que era el programa de filosofía del TLB1 que hacía una dupla, pero inigualable. De hecho, a veces Ricardo Poviersin, que también conoces, y yo a través de él te conocí a vos, Jonathan, una vez que tuvimos también un encuentro por este medio. A veces hacía algún reemplazo, aparecía también en el programa, hablando de Heidegger o de Bátimo. Bueno, yo quiero decir que Silvio Maresca me pareció un tipo fabuloso, un tipo desprejuiciado, un tipo con un humor siempre cargado de plenitud, de buen humor, de buena onda. Era esos tipos con los que me gustaba cruzarme en los pasillos porque siempre tenía alguna anécdota para contar. Y bueno, y era un poco también, formaba parte de ese staff permanente de lo que fue la experiencia de TLB1 que con tanto cariño recuerdo. Y seguramente ustedes también. Así que bueno, quería su paso a la otra vida, a la eternidad, quería hacer una mención y bueno, incluirlo en las oraciones de los 3 que estamos acá para que su alma se eleve, ¿no? Así que quería simplemente recordarlo porque los 3 lo conocemos y seguramente tenemos la mejor de las opiniones de él. Pablo.
te sumás, me imagino. Claro, claro, sí, me sumo con todas, suscribiendo todas y cada una de las palabras de Lucas. El recuerdo grato de, bueno, de aquella primera instancia de la brújula en TLV1 y encontrarnos con Silvio. Aparte, Silvio tenía, yo lo digo como hombre del interior, pero los rosarinos es como que estamos a mitad de camino entre el interior profundo, por decirlo de alguna manera, y la capital, ¿no? Los cordobeses, de hecho, nos cargan y nos dicen con alguna malicia que somos porteños frustrados, pero yo siempre digo, Silvio tenía las mejores características típicas de los porteños, y ninguna de las que con justicia o sin ellas se les achaca que serían malas. La verdad que tenía ese carácter rioplatense, ameno, un hombre de buena, un hombre culto y un hombre, digamos, comprometido con las grandes cuestiones, como bien decía Lucas, un especialista en el pensamiento de Nietzsche, pero aparte un hombre ameno, un hombre de buena conversación, un hombre con quien era un gusto compartir un whisky o un café o unos mates, un tipo también con mundo, que había viajado, bueno, o sea, la verdad que muy, muy interesante. El tipo, digamos, tengo un recuerdo entrañable y bueno, y también suscribo sobre todo las oraciones, ¿no? Sobre todo las plegarias para que, bueno, para que Dios coja en su seno. Para que descanse en paz. Yo lo conocí en el 2012 o 13, se cumplían el 13 de mayo del 2013 se cumplían 200 años del nacimiento de Søren Kierkegaard. Y Silvio Maresca también bastante conocedor de Søren Kierkegaard, a la par de Nietzsche. Y fue a dar una ponencia sobre Kierkegaard. Y me acuerdo que tuvo la deferencia de aceptar una corrección que le hice sobre algunos temas. Nos hicimos amigos, nos sacamos una foto y a partir de ahí siempre en conexión, sobre todo por mails, a través del director de mi tesis, que es el doctor Julio Raúl Méndez. Pero me acuerdo de la gran humildad que tuvo Silvio, de decir, che, qué buen aporte que me haces, y anotó la corrección. O sea, un tipo como Silvio, un especialista, que acepte una corrección, ya te muestra la cepa de la persona. Y bueno, a partir de ahí siempre me aprecio, ¿no? Me aprecio con Silvio. Evidentemente en la Sociedad Argentina de Filosofía con Vuela tienen todo un prejuicio porque, bueno, hay que tener un cierto talante para entender la personalidad del doctor Vuela, pero con Silvio era todo lo contrario, ¿no? Silvio era muy, muy aceptado por todos los filósofos en la Argentina y muy, muy apreciado y muy, muy valorado. Así que una gran pérdida, una gran persona, y bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Nosotros lo tendremos en la memoria, en la gloriosa memoria de la filosofía. Por eso le dedicamos este programa a él. Así que, muchachos, gracias. Jonathan, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, y que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos. Será hasta la próxima.